Sistemas jurídicos mixtos, Sudáfrica. Es un país soberano situado en África Austral. Cuenta con algunos de los yacimientos paleoantropológicos más antiguos de África. Hace millones de años estuvo habitada por grupos australopithecus africanos, sucedidos por los Homo habilis, Homo ergasters y el hombre moderno, Homo sapiens. Desde hace 100.000 años, en esta zona también encontramos a los bosquimanos, los Hottentotes o Khoi. Estos fueron los primeros grupos étnicos nómadas de África. Durante la Edad de Hierro y hasta la actualidad, grupos humanos de etnia negra se extendieron por el territorio. Sudáfrica es conocida por su diversidad de culturas, idiomas y creencias religiosas, por lo que se la conoce como la nación del arco iris. La historia escrita de Sudáfrica comienza con la llegada de los europeos a la región. Los primeros en llegar fueron los portugueses, quienes fundaron un asentamiento precursor de Ciudad del Cabo en el Cabo de Buena Esperanza, y prácticamente exterminaron a los Khoikhoi, que se encontraban en la región. Estos son los primeros nativos en la región de Sudáfrica. Estos fueron desposeídos, exterminados o esclavizados, y por lo tanto su número disminuyó. Siguiente, los neerlandeses, pertenecientes a Países Bajos. Les quitaron la colonia a los portugueses en 1652, estableciendo pequeños asentamientos en el Cabo de Buena Esperanza y se expandieron hasta formar la Colonia del Cabo. Al final del siglo XVIII, los ingleses se apoderaron de la colonia holandesa, transformándola entonces en una colonia británica. La población europea comenzó a expandirse y comenzaron las luchas con los nativos sobre la posesión de la tierra. Siguiente, aunque las hostilidades también se dieron entre los neerlandeses y los británicos, y muchos de estos neerlandeses emigraron y se establecieron en la zona central de la región conocida como Highveld, donde formaron 4 repúblicas. Los neerlandeses, para aquella época conocidos como boeres, granjeros, tuvieron 2 guerras con los británicos, llamadas Guerras Anglo-Boer. Fueron 2 conflictos armados entre el Imperio Británico y los colonos de origen neerlandés llamados afrikaneres, grupo étnico de origen neerlandés. La primera guerra comenzó el 16 de diciembre de 1880, tras la declaración de independencia del Reino Unido, con el ataque de los neerlandeses a un fuerte británico en Potchefstroom. Los británicos consolidaron su poder sobre la mayoría de las colonias de Sudáfrica en 1879 y los neerlandeses o boeres protestaron ante este hecho, y en diciembre de 1880 comenzó la guerra. Los neerlandeses, de una manera estratégica, atacaban a los británicos, y estos, al ser incapaces de involucrarse más en una guerra, quedaban por perdida. El gobierno británico de William Gladstone firmó una tregua el 6 de marzo de 1881, y en el Tratado de Paz definitivo del 23 de marzo de 1881 concedió a los boeres el autogobierno de Transvaal bajo la supervisión teórica de los británicos. El fracaso en la lucha por los derechos de los británicos se utilizó para justificar una intervención militar en toda la región del Cabo, y diversos líderes coloniales británicos se mostraron favorables a la anexión de las repúblicas de los boeres. La Segunda Guerra fue un conflicto que se declaró el 11 de octubre de 1899. Los boeres tomaron la iniciativa invadiendo la colonia del Cabo y la colonia de Natal entre octubre de 1899 y enero del siguiente año. Esta Segunda Guerra se dividió en 3 fases, pero finalmente culminó con la rendición de los últimos boeres en mayo de 1902, y la guerra finalizó con el Tratado de Vereeniging en el mismo mes. No obstante, los boeres recibieron una compensación de 3 millones de euros, se les prometió cierto nivel de autogobierno, y en 1910 se fundó la Unión Sudafricana. El gobierno de Sudáfrica es una república con un sistema democrático de gobierno comprometido a lograr la igualdad entre hombres y mujeres y personas de todas las razas. El gobierno de Sudáfrica está conformado por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. A su vez, el sistema funciona a través de 3 niveles de autoridad: gobierno nacional, gobiernos provinciales y gobiernos locales. La Constitución es la ley suprema del país. Es aplicable a todos los órganos del Estado en todos los niveles de gobierno. En el poder legislativo, el Parlamento es la autoridad de Sudáfrica. Tiene el poder de elaborar leyes para el país de acuerdo con la Constitución.
Actualmente, el Parlamento es bicameral y está abierto a todas las razas. Está compuesto de una Asamblea Nacional y un Senado. La Asamblea está compuesta de 400 miembros elegidos por un sistema de representación proporcional. Cada partido tiene un número de asientos basados en la proporción de votos obtenidos por el partido en las elecciones. De los 400 miembros, 200 son elegidos de una lista nacional y 200 de listas provisionales. El Senado está compuesto de 10 miembros por cada provincia. El Parlamento sesiona por lo menos una vez al año, la primera a los 30 días después del día de la votación de las elecciones. El Parlamento estará en funciones durante 5 años a partir del día de su primera sesión. Las iniciativas deben ser aprobadas por ambas cámaras y sancionadas por el presidente de la República. El Poder Ejecutivo. El presidente de la República es la cabeza del Estado, jefe del gobierno y jefe de la Fuerza de la Defensa de Sudáfrica. Él puede conferir distinciones, nombrar, acreditar, recibir y reconocer embajadores, representantes, diplomáticos y otros funcionarios consulares. Él puede otorgar el perdón o suspender la ejecución de una pena. Puede firmar y ratificar convenios y tratados internacionales, revocar o proclamar la ley marcial, así como declarar la guerra o firmar la paz, nombrar a su gabinete y desempeñar las funciones que le confiere la ley. El presidente es elegido por la Asamblea Nacional de entre sus miembros y dura un cargo de 7 años. Existen 2 presidentes ejecutivos suplentes. El Poder Judicial. Este goza de autonomía e independencia con respecto al gobierno. A la cabeza de este se encuentra la Corte Suprema de Justicia. Está integrada por la División de Apelación. La División de Apelación es el tribunal máximo del país y tiene su sede en Bloemfontein, la capital judicial. Está integrado por el Procurador General y por los jueces de apelación que el presidente del Estado considere necesarios. Tiene jurisdicción para revisar y dictar sentencia en contra de cualquier decisión emanada de un tribunal de una división provincial o local. Por último, hablaremos de la estructura del derecho. En base de este sistema, el derecho holandés anterior a la codificación del siglo XIX, formado por el derecho romano y por algunas leyes y costumbres holandesas o locales introducidas por los colonos de los Países Bajos en el siglo XVII y modificados en el siglo XIX y XX bajo la influencia del Common Law, cuando los ingleses hicieron suyos los territorios del África del Sur. El derecho romano-holandés se expandió fuera de Holanda debido a 2 famosas compañías, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Funcionaban bajo concesión estatal y tenían poder para declarar la guerra, gobernar sus posesiones y legislar. En 1652, Van Riebeeck, representante de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, inició la colonización de la región de Sudáfrica e impuso en la nueva colonia el sistema romano-holandés de Holanda. A mediados del siglo pasado, Henry de Villiers llegó a la división de apelación de la Suprema Corte de la colonia y tomó los elementos mejor adaptables a las necesidades de Sudáfrica, para formar con ellos un sistema armonizado y realizar una síntesis de los principales del Common Law con los principales del derecho romano-holandés tradicionales allí.